vamos a tener cosas nuevas, vamos a ver nuevas cosas, pero también esta práctica nos sirve para recordar muchas cosas, para hacer una actividad de repaso de lo que hemos visto a lo largo del semestre. Entonces, vamos a mirar, vamos a empezar. Entonces, básicamente tenemos 3 pruebas con las que ustedes pueden contar para hacer un diagnóstico de tipo infeccioso en una enfermedad diarreica aguda. Entonces, estas 3 pruebas son el coprológico, el coproscópico y el coprocultivo. Entonces, lo primero es determinar qué es una diarrea. Entonces, tenemos 2 definiciones, una que es a nivel epidemiológico y la que nos dice que una diarrea es cuando hay 3 o más deposiciones inusualmente al día durante 24 horas y estas deposiciones van a ser líquidas o blandas. Pero a nivel clínico, la definición de diarrea será un aumento en el volumen y frecuencia de esas evacuaciones, de esas deposiciones, y eso porque a consecuencia de qué? Entonces será a consecuencia de agentes externos que están agrediendo la mucosa intestinal. Generalmente es por procesos infecciosos. Entonces, en su guía ustedes tienen un cuadrito donde están dividiendo o clasificando mejor las diarreas. Entonces, aquí mismo las vemos. Entonces, tenemos diarreas invasivas, no invasivas, secretoras, osmóticas. ¿Y cuál sería cada uno de los mecanismos fisiopatológicos de esas diarreas? Entonces, en cuanto a la diarrea invasiva y la no invasiva, va a haber una inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Específicamente en la diarrea invasiva, como su nombre lo dice, el microorganismo va a invadir la mucosa intestinal. Cuando logre invadirlo, va a haber una multiplicación y va a poder estar allí y va a causar una ulceración, una destrucción de esa mucosa intestinal. Por eso es que hay presencia de sangre y de moho en las diarreas invasivas. En las no invasivas se van a dar por producción de citotoxinas que van a dañar las células que están en el epitelio y por tanto van a inhibir la síntesis de muchas proteínas. En cuanto a las diarreas secretoras, entonces vemos que hay una alteración en la secreción, hay aumento en la secreción y por eso estas diarreas secretoras van a ser líquidas, van a ser muy líquidas. En las diarreas secretoras hay producción de enterotoxinas y esta producción de enterotoxinas va a dar lugar a que haya desequilibrios en varios electrolitos. Entonces, va a haber desequilibrio en el agua, en el sodio, en el bicarbonato, va a haber pérdida de electrolitos y por eso es que se presentan estas alteraciones. En cuanto a las diarreas osmóticas, vamos a denominarlas como síndromes de mala absorción. Va a haber una alteración en la absorción intestinal. ¿Y esto es debido a qué? Porque se adhieren sobre la mucosa intestinal algunos solutos que no son capaces de absorberse y esto va a producir una osmolaridad alta en el contenido intestinal, llevando a una diarrea osmótica. Básicamente, estas son las que básicamente nos interesan a nivel infeccioso. Este cuadrito es parecido al que ustedes tienen en su guía, donde clasifica de acuerdo a los tipos de diarreas agudas, porque lo que estamos viendo son las diarreas agudas, cuáles serían los microorganismos, los posibles microorganismos que pueden provocar los diferentes tipos de diarrea. Entonces, diarrea secretoria vibrio, shigella, osmótica puede estar dado por algunos virus como rotavirus, adenovirus, algunos parásitos como giardia, como cryptosporidium, las diarreas que son con sangre, las invasivas, entonces tenemos la shigella, salmonella, campylobacter. Básicamente, este mismo cuadrito ustedes lo tienen en su guía, algo parecido. Entonces, ya entrando a nivel de laboratorio, ustedes como médicos, ¿con cuáles pruebas de laboratorio cuentan como ayuda diagnóstica ante una enfermedad diarreica aguda? Entonces, la primera prueba con la que ustedes cuentan es el examen coprológico. El examen coprológico es
El examen más sencillo que se le hace a la materia fecal es básicamente la visualización microscópica de posibles agentes infecciosos, básicamente parásitos. ¿Qué presencia de parásitos hay en la materia fecal? Y que sean los responsables de estos cuadros diarreicos. Allí que vamos a buscar, entonces en los coprológicos vamos a buscar topozoitos, quistes, larvas, huevos, de todos los parásitos que hemos visto durante el semestre. En la materia fecal tiene unas características propias, normales, así como todos los líquidos biológicos que tenemos. La materia fecal tiene algunas condiciones que son normales, entonces debe tener un color normal y el color normal es generalmente pardo. Un color anormal serían colores rojo, sanguinolento, alcohólico, eso no sería normal. El olor de la materia fecal, entonces se debe a toda esa desaminación y descarboxilación producida por las bacterias, son las que le van a dar el olor característico a la materia fecal. Y la consistencia normalmente no es muy dura, ni debe ser ni líquida, sino debe ser pastosa, o sea, es una materia fecal que es formada. Las otras condiciones como líquida, blanda, dura, son consistencias anormales de la materia fecal. Y sobre todo en los procesos infecciosos, la materia fecal líquida o diarreica o con presencia de moco y sangre, pues nos indican que muy probablemente estamos frente a un agente infeccioso, ya sea virus, parásitos, bacterias u hongos. El aspecto, entonces, normalmente pastosa y anormal sería diarreica o mucoide. El coprológico, entonces, básicamente tiene un examen macroscópico donde se va a mirar el color de la materia fecal y la consistencia, básicamente. Y tiene un examen microscópico que básicamente es mirar, así como mirábamos cuando hacíamos parasitología, que teníamos unas láminas con Lugol con solución salina, una lámina portaobjetos y una laminilla. Entonces, es colocar esa preparación, un poquitico de solución salina, un poquitico de Lugol, colocar un poquitico de materia fecal y visualizar lo que haya en el microscopio. Eso sería el examen más básico. Seguido a ello, el segundo examen con el que ustedes pueden contar como ayuda diagnóstica es el coproscópico. Entonces, el coproscópico generalmente es lo mismo, ¿sí? Consta de un examen macroscópico donde se va a evaluar lo mismo. La consistencia, el color, y consta de un examen microscópico, igual entre lámina y laminilla, se van a observar en el microscopio qué posibles parásitos podemos encontrar. Pero adicional a esto, existen unas pruebas como el pH y los azúcares reductores que los van a ayudar a ustedes a poder clasificar ese tipo de diarrea. Los van a ayudar a mirar si es de origen parasitario, si es de origen viral o un posible origen bacteriano. Entonces, en condiciones normales, el pH de la materia fecal es neutro, o sea, de 5 a 6, y puede variar de acuerdo a la gente que se esté presentando o que sea el causante de la diarrea. ¿Cómo se hace el pH? ¿Cómo se mide el pH en la materia fecal? Entonces, se utilizan tiras indicadoras de pH, se coloca un poquitico de materia fecal sobre la tira indicadora y se lee contra una escala de colores que me va a informar el pH, el número de pH que tenga esa muestra. Otra prueba que es importante, que hace parte del coproscópico, entonces es la medición de azúcares reductores. Entonces, en la medición de azúcares reductores es positiva cuando hay una deficiencia en la asimilación o en la absorción de ciertas enzimas. Entonces, por ejemplo, hay deficiencia en enzimas disacaridasas. Esas enzimas las produce todo el endotelio intestinal, y en el caso de los procesos infecciosos,
por ejemplo, de los virus, si hay daño a nivel de una cantidad de colores diferentes. Entonces, vamos a ver que los reductores positivos van a ser positivos cuando se presenta un color de verde a naranja, ¿sí? Más intensos cuando es un color naranja, pero ya si empieza con un color verde, ya serán azúcares reductores positivos. Entonces, este es el cuadrito que yo les mencionaba, que les va a ayudar a hacer la interpretación de las diferentes tipos de diarreas. Entonces, si nos fijamos, aquí lo más importante de este cuadro es mirar las diarreas virales, que si ustedes se fijan, son las únicas diarreas que cursan con azúcares reductores positivos, ¿sí? Miren que las bacterianas y las de origen parasitario no tienen azúcares reductores positivos. ¿Y eso se debe a qué? A que los virus van a dañar la superficie de la mucosa intestinal y se va a presentar eso. Entonces, que estas enzimas no funcionen o no se produzcan de la manera adecuada porque estas enzimas las produce la mucosa intestinal. Entonces, al no producirse, no se van a poder asimilar los azúcares presentes, por eso van a reaccionar con el reactivo y nos van a dar un color verde o amarillo, hasta naranja. Entonces, esto es lo más importante de esta diapositiva, que las diarreas virales son las únicas que cursan con azúcares reductores positivos. Por ejemplo, las diarreas bacterianas y las parasitarias, azúcares reductores negativos las dos, pero para poder diferenciar entre una diarrea bacteriana y una diarrea de origen parasitario, básicamente es por el pH. Fijémonos que las diarreas bacterianas van a tener un pH ácido y, sin embargo, las de origen parasitario son de pH alcalino. Eso sería lo más importante de esta diapositiva. Otra prueba con la que se puede contar para el diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda es la sangre oculta. La sangre oculta no hace parte del coproscópico, pero sí es una prueba complementaria. La sangre oculta, como su nombre lo dice, es investigar presencia de sangre en materia fecal de manera oculta. Aquella sangre que no se ve macroscópicamente, que no es evidente verla visible. No es tan visible verla. Entonces, contamos con una técnica que se llama sangre oculta y esta básicamente se utiliza para mirar si hay alguna ulceración a nivel intestinal, si hay de pronto hemorroides a nivel intestinal y eso, por ejemplo, si hay un sangrado a nivel intestinal y eso lo puede producir algunos parásitos o algunos microorganismos. Entonces, por eso es que se utiliza a nivel de enfermedad diarreica aguda para investigar si hay algún microorganismo que esté causando alguna ulceración o algún sangrado. Esta sangre oculta, ¿para qué se utiliza además de un proceso infeccioso? También se utiliza para el diagnóstico de cáncer colorectal. Entonces, es una prueba que va a ayudar, pero digamos que ese no sería el tema que tenemos hoy que tratar. Pero sí es importante que ustedes sepan que también se emplea para eso. Bueno, ¿cómo se hace esa prueba? Entonces, teníamos antes una prueba de sangre oculta que se llamaba guayaba. Esa sangre oculta necesitaba una dieta. El paciente no podía comer carnes antes de 2 días de practicarse la prueba, no podía comer plátano, tenía que tener limitaciones con ciertos alimentos porque podían alterar y falsear la prueba, decir que la prueba era positiva. En ese momento se hacía con un papel filtro, se colocaba un poquitico de materia fecal sobre un papel, se colocaba a reaccionar con 2 reactivos y se decía que era positiva cuando cambiaba de color y daba de color azul. Pero si no cambiaba de color, se decía que era negativa. Hoy en día existen pruebas mucho más... no, se me perdió la diapositiva, pero bueno. Hoy en día existen pruebas que son mucho más específicas y son pruebas de flujo lateral, o sea, son pruebas parecidas a las pruebas de embarazo.
son unas inmunocromatografías, son pruebas rápidas y estas pruebas no necesitan ayuno ni necesitan una dieta específica, simplemente es mirar la presencia de sangre como una prueba de embarazo, exactamente igual a una prueba de embarazo. Les tenía la foto, pero no sé qué pasaría. Bueno. Este cuadrito que vemos aquí, entonces, básicamente sería como el resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, se hace una medición de pH, de acuerdo a si es alcalino o ácido, entonces se puede hacer una clasificación del tipo de diarrea. La medición de estos azúcares reductores, entonces indica si son positivos, entonces lo que ya les había dicho, una mala absorción, una intolerancia a esos disacáridos, un examen químico que consta de la sangre oculta, que está presente en las diarreas invasivas y no invasivas, y básicamente esto es lo que nos importa. ¿Cómo se debe hacer la recolección de la muestra? Entonces, se debe hacer en un recipiente limpio, que sea nuevo, que es importante que ustedes le mencionen a sus pacientes que no se debe mezclar con orina, porque la orina puede dañar algunos parásitos si están presentes, los puede lisar, entonces es importante eso. Y que las muestras sean llevadas lo más rápido posible al laboratorio. ¿Por qué? Porque acordémonos que tenemos trofozoitos y esos trofozoitos rápidamente pueden pasar de estado de trofozoite a quiste y pues va a ser más difícil el diagnóstico de algún parásito. Entonces, por eso es importante. Bueno, y por último, la última prueba que tenemos como ayuda diagnóstica con la que ustedes cuentan como médicos es el coprocultivo. Básicamente el coprocultivo, como su nombre lo dice, entonces es un cultivo de materia fecal y es para mirar aquellas diarreas de origen bacteriano. En el coprocultivo se van a buscar los verdaderos enteropatógenos. ¿Y cuáles son esos verdaderos enteropatógenos? Salmonella, Shigella y Yersinia, que es poco frecuente. En el tracto gastrointestinal, recordemos que tenemos cantidad de enterobacterias y que básicamente Salmonella y Shigella son las que nos van a producir enfermedad diarreica aguda. O bueno, lo que se toma como de rutina. Vibrio cólera también puede producir, pero digamos que en este momento no hay presencia de vibrio en Colombia. Entonces, para hacer este examen de coprocultivo vamos a emplear, ay, mire, acá me quedó la foto, discúlpenme, mire, esta sería la foto de la sangre oculta, como se debería hacer. Fíjense que es una técnica como una prueba de embarazo, es una técnica rápida y si está positiva en la letra que dice T, se marcaría una raya. Es simplemente una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Se busca aquí la presencia de hemoglobina en materia fecal. Bueno, en coprocultivo, entonces, es hacer la siembra en unos medios diferenciales que son selectivos y aquí en coprocultivo vamos a utilizar XLD y Ectoin. Estos medios ya los habíamos conocido en el laboratorio cuando veíamos las enterobacterias. Entonces, cuando vimos Salmonella, lo conocimos estos dos medios y vimos las características de las colonias de esa bacteria. Entonces, vamos a buscar Salmonella y recordemos que Salmonella es productora de H2S. Entonces, en los medios XLD y Ectoin vamos a buscar colonias de color negro. Shigella no la habíamos visto cuando vimos enterobacterias, pero Shigella también pertenece a los verdaderos enteropatógenos y Shigella, a diferencia de Salmonella, no produce H2S. Entonces, en los medios XLD y Ectoin vamos a buscar colonias translúcidas, transparentes, que van a tomar el mismo color del medio. Entonces, si el medio XLD es de color verde, Shigella, ¿qué color tomaría? Alguien que me responda. Alguien que quiera participar y me diga si el medio es verde y Shigella es transparente, translúcida, ¿qué color tomaría o de qué color veríamos a Shigella? Verde. Verde, muy bien.
pero XLD es de color rosadito rojo. Entonces, ¿de qué color la veríamos? Rosado. Rosado rojo, sí, muy bien. Entonces, aquí en esta foto vamos a ver cómo se vería una flora normal. Entonces, recordemos que en el tracto gastrointestinal tenemos muchas enterobacterias y ellas son fermentadoras de lactosa. Por eso es que acá, en esta caja que estamos viendo, vemos colonias de color como rosado, pero si nos fijamos, el medio es verde. Entonces, eso nos indica que no es una chiquela, porque debería verse como está aquí en la foto, del mismo color verde, sino que hace parte de flora normal gastrointestinal que fue capaz de asimilar los azúcares y desdoblar los azúcares que están presentes en el medio de cultivo. Entonces, a esto lo llamaríamos flora normal, colonias translúcidas las llamamos shigella y siempre colonias que son productoras de H2S o colonias negras van a ser indicadoras de salmonela. Estas serían las 3 pruebas que tendríamos para el día de hoy, pero como la idea es hacer una actividad de repaso, entonces vamos a ir tratando de desarrollar la guía de una vez aquí, de una vez, entre todos. Entonces, entre las actividades de repaso, vamos a identificar los siguientes parásitos. Entonces, vamos a decir si pertenece a un huevo, si pertenece a un trofozoito, o si es un quiste, y vamos a tratar de mirar de cuáles. Todos los parásitos ya los vimos antes del segundo parcial. Entonces, vamos a hacer hoy una clase participativa dedocráticamente. Entonces, yo voy a llamar a alguien al azar, por ejemplo, Laura García. Cuéntame que, Laura, ¿estás acá? Cuéntame este parásito, ¿cuál sería? ¿Es un quiste, un trofozoito, un huevo? Estas actividades de repaso nos van a ayudar porque el examen final es como un condensado de todo lo que hemos visto. Entonces, pues aprovechemos el día de hoy para tratar de repasar. Entonces, Laura, cuéntame qué es esto, qué parásito sería. Laura. Sí, no sé. Cuéntame. ¿Qué crees? ¿Es un huevo o un quiste o un trofozoito? ¿Un huevo? No, es muy pequeño para ser un huevo. Los huevos son mucho más grandes. ¿A qué se parece? Bueno, ¿quién le ayuda a Laura? Quiste. Un quiste, muy bien. ¿Quién habló? ¿Es un quiste de qué? Muy bien, es un quiste, pero ¿de qué? ¿Giardia? Giardia, muy bien. Entonces sería un quiste de Giardia duodenalis o intestinales. Muy bien. Miremos que que tiene forma ovalada, que tiene un axostilo en la mitad, ¿sí? En la mitad del quiste, y eso lo hace parecer un granito de café. Entonces, muy bien, es un quiste de Giardia. Bueno, seguimos con el otro. ¿Esto qué es? ¿Sí? Que nos ayude a la identificación, entonces. Miremos a Oscar Calderón. ¿Oscar está en la clase? Sí, profe. Entonces, ¿esto qué sería, Oscar? ¿Un huevo? ¿Un huevo? No. Recordemos que los huevos son mucho más grandes. Un quiste, entonces. ¿Un quiste de qué? Sí, es un quiste porque miren, este es un quiste redondo. Miren que tiene una membrana y si ustedes se fijan se alcanza a ver unos nucleolos pequeños.
Profe, no sabía distinguirlo, la verdad. No me acuerdo. ¿Quién le ayuda a Oscar? Por ejemplo, José Chiquillo. ¿Chiquillo está en la clase? Chiquillo. Creo que no está. Miremos a Luis Fernando Fuentes, que nos ayude. Luis, este sería un quiste de... Tenia. Sí, adulto, ¿no? Sí. Entonces, miremosle que hace parte de los gusanos que son segmentados. Cada una de estas divisiones, ¿cómo se llama? Cada de estos pedacitos. Pueden ser maduras, inmaduras, grávidas. ¿Cómo se llaman cada una de estos? Señora. Proglótides. Proglótides, sí. Entonces son gusanos segmentados y cada una de esas divisiones son las proglótides. Muy bien. ¿Y cómo diferenciamos Tenia solium de Tenia saginata? ¿El origen? Sí, pero microscópicamente, ¿cómo las podemos diferenciar? Por el rostelo. Sí, por el rostelo y también porque en las proglótides las ramificaciones uterinas que tengan, una tiene más de 12 y la otra pues menos. Listo. ¿Este qué sería? Primero, ¿qué forma de vida es? Huevo. ¿Huevo? ¿De quién? Tenia. De Tenia, sí. Es un huevo, recordemos que es un huevo redondo que tiene una membrana radiada. Parece una llanta. Bueno, y ahora vamos a desarrollar los casos clínicos de la guía. Entonces, observe la siguiente preparación de materia fecal en búsqueda de parásitos e informe marcando con una X la respuesta correcta. Entonces, esto es una lámina microscópica, sí, un examen microscópico de materia fecal y de acuerdo a lo que observamos en la imagen, ¿es positivo para parásitos intestinales o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Y es positivo? ¿Qué parásito estamos viendo? ¿Entamoeba? No. Fíjense bien, es diferente. Esta es parecida a esta que habíamos visto. ¿A esta? Fíjense bien en los núcleos que tiene. Estos pequeñitos que parecen unos punticos son núcleos. ¿Endolimax? Endolimas, sí. Endolimas nana. Entonces, sería positivo para parásitos intestinales y identificaríamos como huevos, quistes, tofozoitos. ¿Qué forma de vida? ¿Quistes? Quistes de endolimas nana, sí. Muy bien. Entonces, el caso clínico este caso clínico. Entonces, paciente que consulta al servicio de urgencias por presentar diarrea con moco y sangre. Describe el hallazgo microscópico teniendo en cuenta estos parámetros. Sangre oculta positiva, azúcares reductores negativos y pH alcalino. Histolítica. Muy bien. Entonces, quiste de entamoeba, nos toca decirlo todo completico. Quiste de entamoeba histolítica. Paciente que refiere fiebre y deposiciones con moco y sangre. Como hallazgo importante en el cuadro hemático se evidencia leucocitosis. Los hallazgos microscópicos son sangre oculta positiva, azúcares reductores negativo y pH ácido. Shigella. Muy bien, sí, señor. Entonces, miren las colonias que toman el mismo color del medio. Acá se ve un poquito más claro.
Si el medio es verde, se van a ver verdes. Esto es un medio de cultivo ectóico. El caso clínico número 3. Paciente de 5 años de edad llevado al servicio de urgencias por su madre por presentar cuadro clínico de diarrea líquida. Observe los resultados del coproscópico. Sangre oculta negativa, azúcares reductores positivo y pH ácido. ¿Cuál sería el agente etiológico en este caso clínico? Virus. Sí, entonces sería una diarrea producida por algún tipo de virus. Bueno, y el último caso clínico, paciente universitaria que llega a enfermería por presentar diarrea líquida. Menciona que otros compañeros de curso presentan la misma sintomatología. Los hallazgos son sangre oculta negativa, azúcares reductores negativos, pH ácido. Agente etiológico. Bacteriana. Bacteriana, pero tendríamos un coprocultivo positivo y no tenemos el coprocultivo. Entonces, bacteriana no puede ser. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Las No toxinas hay de la presencia de bacteria. sangre ni de moco porque la sangre oculta está negativa. No es un virus porque los azúcares reductores están negativos. Y es un pH ácido. Intoxicación por alimentos. Pero esa intoxicación está dada por qué? Por las toxinas de la bacteria. Sí, específicamente. Entonces, ese sería un tipo de diarrea dada por toxinas. ¿Mm? Esto sería básicamente nuestra clase del día de hoy. Tienen que subir su guía en el espacio para poderla subir. No sé si tengan alguna duda. Profe, es que todavía no deja subir las guías de micosis superficial ni la otra. Pero ya se había arreglado, ya habían arreglado ese problema. O sea, es que sí se puede subir, pero no está como el vínculo para poder agregar la entrega. Ah, yo ya reviso entonces. Voy a revisar inmediatamente y ya les digo, de una vez que tengo aquí el aula abierta. Entonces, la de superficiales es esa, porque la que vimos antes, la primera era la de generalidades. ¿O será que es esta? No, acá también tienen el espacio. Filarias estaba en la semana de hoy, creo. Filarias. Aquí está el campo para que puedan subir la guía de filarias, ahí está. Y hoy les habilitaría esta, para que puedan subir la de coprológico, coproscópico y coprocultivo. No sé si tengan otra duda, chicos. Vamos a dejarla hacia el final del semestre, antes de que tengamos el examen final, sería el plazo para que puedan subir la guía. Si no tienen más dudas, entonces mañana nos vemos con urocultivos, con infecciones del tracto urinario. Gracias, profe. Bueno, que les vaya bien. Que descansen. Bueno, que descansen. Gracias, profe.